Bueno, vamos a tener un tema que alguna vez ya lo tuvimos, aclarando acerca de la fecha del 2031, que es una fecha que pues ha cogido mucha fuerza, ¿no? Hay muchas personas que están creyendo definitivamente que Jesús viene en esa fecha, en el año 2031. Y es bueno que nosotros estudiemos la profecía y podamos tener argumentos para mirar si realmente Jesús podría venir en esa fecha o por el contrario pudiera venir antes. Entonces el tema de hoy es precisamente para eso, para analizar todos los argumentos que tiene la Biblia y el Espíritu de profecía respecto a la venida de Cristo. Inicialmente el tema se llama El día y la hora nadie lo sabe. Es una frase de Jesús cuando se le preguntó, ¿cierto?, por el fin del tiempo, y después de dar todo un discurso sobre señales, dijo que el día y la hora nadie lo sabía, sino solamente, ni el Hijo del Hombre, solamente los ángeles, ni los ángeles, solamente el Padre que está en los cielos. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Y fue como la conclusión de la profecía. Entonces, nosotros que vivimos con el deseo de saber el día y la hora, porque eso está en nuestros corazones, querer saber cuándo viene Jesús. Algunos tienen ese deseo porque desean definitivamente encontrarse con su Salvador, porque lo aman y quieren empezar esa eternidad con Él. Otros porque saben que no están preparados para ese encuentro y quisieran saber el tiempo para empezar a prepararse. Y otros que realmente les gusta esa frase, el día y la hora nadie lo sabe, para poderla utilizar como un argumento en contra de todo aquel que diga una fecha respecto a la venida de Cristo. Entonces vamos a ver qué quiso decir Jesús cuando dice el día y la hora nadie lo sabe, y para eso vamos a analizar lo siguiente. La siguiente pregunta es: ¿no se debe procurar saber cuándo vendrá? Algunos dicen, no es necesario estar preocupados de saber cuándo vendrá. Él dispone del tiempo, Él sabe cuándo va a venir, y nosotros lo que hemos de hacer es estar preparados para eso, todo el tiempo. ¿Qué tal es ese argumento? Pues tiene como lógica, ¿no? Pero ¿será que a Dios no le interesa que nosotros nos preocupemos por el tiempo de su venida? Vamos a mirar algunas citas. En Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí nos hace una invitación a velar respecto a la venida del Señor, porque no sabemos cuándo va a venir. Entonces ese velar es ¿qué? Es investigar, estar apercibido, es procurar saber cuándo va a venir. Versículo 43, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y aquí da la opción de que el que vela está más preparado del que no lo hace, en caso de que el ladrón venga. Y dice también, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea que hay una invitación para velar y saber, conocer el tiempo de la venida sorpresiva de Cristo a esta tierra. Otra cita, 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. En la otra nos decía Jesús que Él iba a venir como ladrón, pero que había que velar para estar apercibidos. Y acá Pablo nos dice que los que están en la luz, o sea que no están en las tinieblas, no están desapercibidos, o sea, saben cuándo vendrá el ladrón, porque dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de las noches ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estos dos textos bíblicos me dicen claramente
que yo debo procurar saber cuándo vendrá, que no debo despreocuparme y decir, bueno, cuando Él venga estará bien. Yo debo procurar saber cuándo vendrá, porque el Señor querrá que yo esté preocupado por eso. Está interesado en saber la fecha de su venida. ¿Por qué creen ustedes que el Señor estará interesado de que nosotros nos preocupemos por la fecha de su venida? Puede ser una medida, ¿no?, de realmente lo que yo siento por Él. Si yo realmente quiero a Jesús, pues me va a interesar muchísimo saber cuándo va a venir. Cuando a uno lo invitan a un lugar donde a uno le gusta ir, uno acelera, trata de acelerar el tiempo, ¿no? Las horas se le pasan, los días se les hacen largos, porque quiere estar ahí. Al contrario, si uno no quiere estar en el lugar donde lo invitan, pues uno no desea que venga ese día. El día y la hora nadie lo sabe. Ahora vamos a ver unos textos del Espíritu de Profecía acerca de si yo debo procurar saber cuándo vendrá. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta. ¿Saben qué es una exhortación? Sí. Se nos invita, se nos requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Nosotros debemos de saber cuándo está cerca. Es una exhortación, es un requerimiento. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. O sea que aquí es muy claro, el Espíritu de Profecía dice que si nosotros no nos preocupamos por saber el tiempo de su venida, va a ser fatal. Fatal quiere decir que nos vamos a perder, igual que los antidiluvianos, que no se preocuparon por conocer los tiempos de la venida del diluvio. Otra cita. Así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de Cristo. O sea que la Biblia misma no autoriza que nosotros permanezcamos ignorantes respecto a la fecha de la venida de Jesús. Pero los que no buscaban más que un pretexto para rechazar la verdad cerraron sus oídos a esta explicación y las palabras empero del día y la hora nadie sabe seguían siendo repetidas por los atrevidos y escarnecedores y hasta por los que profesaban ser ministros de Cristo. Cuando la gente se despertaba y empezaba a inquirir el camino de la salvación, los maestros en religión se interponían entre ellos y la verdad. Esto sucedió antes del chasco, ¿no? Tratando de tranquilizar sus temores con falsas interpretaciones de la palabra de Dios, los atalayas infieles colaboraban en la obra del gran engañador. O sea que todo aquel que cuando se hace un estudio profético y se habla de la segunda venida de Cristo, y se levanta en contra, diciendo que nadie sabe el día y la hora, muchas veces sucede que está haciendo la obra de ¿quién? Del enemigo, según esta cita. ¿Ya? Pasemos. Vamos a analizar lo que se ha venido estudiando y que ha tenido, pues hoy en día tiene mucha fuerza. Hay muchos teólogos que ya están explicando esta teoría, hay muchos que la están aceptando, otros que están diciendo pues que están locos, que se están burlando de ellos, ¿no? Como todo el tiempo ha sucedido cuando se da una fecha para la venida de Cristo. Recordemos que la fecha, la proximidad de la venida de Cristo sale de un texto básico que es la creación en 6 días y reposo, 7º día, y que se complementa con lo que dice el apóstol Pedro, hablando de la segunda venida de Cristo, que dice que no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y entonces sacando la profecía, es como una profecía macro de toda la historia de la salvación, es que iban a haber primero 6000 años, los 6 días de la semana,
llevados a 1000 años por un día serían 6000 años de pecado y en el 7000 el reposo. Y esa es la profecía macro que tiene como base, es la base de esta profecía para llegar a un tiempo de la venida de Cristo. Y también se utiliza entonces lo que se conoce que desde la salida del Edén hasta el sacrificio de Cristo pasaron 4000 años y que después de los 4000 años hasta la segunda venida de Cristo pasarán 2000 y entonces Cristo vendrá a cumplir los 6000 años a esta tierra. Y entonces como se llega por historia, se conoce el tiempo del sacrificio de Cristo en la cruz como año 31, se hace una suma y se llega al año 2031. Eso es la base de esa profecía, de ese estudio, y se considera que Cristo viene en ese año, 2031. Pero ¿viene Cristo en el 2031? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que vamos a desarrollar en este tema. ¿Vendrá Jesús en el 2031? Para eso es necesario entender cómo se marca el tiempo en la Biblia, cómo es el sistema cronológico bíblico, para poder entender cómo es el tiempo de la venida de Cristo. Porque yo no puedo tener un parámetro de tiempo diferente para saber cuándo vendrá Jesús, sino el que está inspirado por la Biblia, que está escrito en la Biblia. Cuando empieza el primer año corresponde desde el primer día que empieza a transcurrir ese primer año. Por decir algo, si yo estoy parado en el día 1 del mes 1, ese tiempo corresponde al primer año. Y todo ese tiempo va a corresponder al primer año hasta que se acabe el último día de ese año. Ahora vamos a verlo en términos de milenios. Por ejemplo, desde la salida del Edén, o desde Adán hasta Set, dice que hubieron 130 años. Adán tenía 130 años cuando tuvo a Set. Esos 130 años, ¿a qué milenio corresponden? Al primer milenio, o sea, están dentro de los 1000, ¿cierto? Todo lo que sucedió en la historia bíblica, dentro de ese margen, desde Adán hasta 1000 años, sucedió en el primer milenio, ¿ya? Luego tenemos otro acontecimiento, el diluvio, fue en el año 1656. Significa que el diluvio sucedió ¿en qué milenio? En el segundo milenio, ¿cierto? Algunos se confunden porque como aquí dice 1656, piensan que todavía están en el primer milenio porque está el 1000 ahí, pero después de 1000 ya sería el segundo milenio. Y será el segundo milenio hasta que llegue al fin de esos 2000 años. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac. El sacrificio de Isaac, que fue interrumpido por Dios finalmente, sucedió en el año 2133, después de Adán. ¿En qué milenio sucedió? En el tercer milenio, ¿cierto? En el tercer milenio, Isaac iba a ser sacrificado. Y, según la cronología bíblica, Jesús, el verdadero Cordero, murió en la cruz, ¿cierto? 4034 años después de Adán. ¿Qué milenio es? 4034. Quinto milenio, ¿cierto? Podríamos decir que aquí no hay acontecimientos, bueno, hubieron acontecimientos históricos que sucedieron en el cuarto milenio, pero nosotros nos saltamos hasta el sacrificio de Cristo para poder computar la profecía y encontramos que Cristo murió en el año 31 de nuestra era, en el 4034 del calendario bíblico. El calendario bíblico es el que me marca el verdadero tiempo. Cuando aparecen estos años no son reales, porque estos años son años ¿de qué? Son años de calendario gregoriano, introducidos posteriormente. El único
pueblo que manejaba el verdadero calendario, podríamos decir el calendario universal, porque ese calendario se lo dio Dios a quién, a Adán, ¿cierto? Dios le dijo a Adán, mire, cuente los meses así, cuente los años así, cuente los días así. Así le enseñó Dios a contar el tiempo a Adán. Y los judíos conservaban ese calendario. Pero ya después de Cristo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Negó a Cristo, y ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia? Y finalmente fueron dispersos nuevamente por el mundo. Hubo una diáspora nuevamente, fueron perseguidos. Y entonces el único pueblo que podía mantener el verdadero calendario universal, pues ahora le quedaba muy difícil, porque en ese calendario había unas condiciones que era, empezaba el mes cuando maduraba la cebada, ¿cierto? Y coincidía con la luna nueva. Entonces, para ellos estar allí en Palestina, mirando la maduración de la cebada con la coincidencia de la luna nueva, pues ya era muy difícil. Sin embargo, hay unos que han mantenido el conteo del tiempo trabajando pues lo de la luna, porque lo de la luna es inalterable. El ser humano no puede alterar ese movimiento de la luna, y entonces así han podido conservar el conteo de los meses del año y también las fechas de las ceremonias judías, porque las fechas de las ceremonias judías son importantes, sobre todo las que faltan, ¿no? Porque las que de la Pascua se cumplieron todas aquí y en el Pentecostés, pero las que faltan son importantes para saber, porque están relacionadas con los últimos tiempos, las últimas fases de la venida de Jesús, antes de la venida de Jesús, el juicio y su pronto regreso. Entonces está claro que aquí, cuando Cristo muere en la cruz, ya estábamos en el milenio 5000. O sea, nosotros, si para Dios un día es como 1000 años, ¿ya? Quiere decir que pasaron 4 días, 4 y 5 días, hasta que Cristo vino y murió, y se hizo hombre y murió en la cruz. Todo eso sucedió en el milenio 5000. Si ustedes hacen una operación, pues les va a dar de pronto en el milenio 4000, o exactamente empezando el quinto milenio. Y la operación es que este 4034 se cuenta desde la creación de Adán, porque cuando ella dice que Adán tenía 130 años, significa que los cuenta desde que lo creó. Pero si ustedes le quitan aquí los 34 años de que se considera que Adán vivió sin pecado, entonces aquí me daría exactamente los 4000 años la muerte de Cristo, después de que Adán salió del Edén. Este es desde que Adán fue creado. Entonces a los 4000 años me da el límite entre el cuarto milenio y el quinto. O sea que entre el cuarto y el quinto milenio. Y recuerdan la parábola de Jesús cuando dice que si viniere a la tercera o a la cuarta, o sea que da entre la mitad de una vigilia. Estas también podrían ser como vigilias si Jesús pudo haber venido entre la cuarta y la quinta vigilia, que no es vigilia ya, ¿no? Sino que es amanecer, porque las noches tienen 4 vigilias y el próximo horario sería el amanecer. O sea que vino a la cuarta vigilia cuando estaba más profunda la noche, pero amaneció porque Él era el sol de justicia, ¿no? El amanecer de este mundo cuando Él estuvo aquí. Miremos otras fechas para que hagamos el ejercicio. Fechas proféticas como 538. 538, ¿qué sucedió? ¿Quién recuerda? En el año 538 hay una profecía, la profecía de Daniel 7, que dice que el cuerno pequeño haría guerra a los santos por 1260 años. Y el 538 es el comienzo de esa profecía. Ese 538, ¿en qué milenio se cumplió?
538 es un número de calendario gregoriano, ¿cierto? Pero estamos en el quinto milenio, porque no habían pasado 1000 años después de la muerte de Cristo. 538. 1798, ¿qué pasó en 1798? Es el fin de esa profecía, de los 1260 años de poderío papal. La Revolución Francesa derroca al papado y entonces en 1798 se le da una herida en la cabeza al papa. 1798 entonces, ¿en qué milenio quedó? Ya pasaron 1000 años después de la muerte de Cristo y entonces lo que sucedió aquí sucedió dentro del rango del sexto milenio universal. ¿Ya? Por eso algunos teólogos tienen como fecha para el tiempo del fin, comienzo del tiempo del fin 1798. Ya estábamos en el sexto milenio universal. Y 1844, la fecha del gran chasco, quedaría entonces también en el sexto milenio, dentro del rango del sexto milenio. ¿Por qué es interesante saber esto y mirarlo de esta manera? Por unas citas que el espíritu de profecía maneja y que de pronto se prestan a confusión y algunos piensan que se contradice o que no estaba siendo inspirada cuando las dijo. Miremos lo siguiente. Miren los años universales. Este es el año gregoriano, pero este sería el año que correspondería al año universal. Si yo cojo el 31 de la fecha de la muerte de Cristo, ¿cierto? Como eje o como parámetro, como base, yo puedo llegar a saber que estas fechas gregorianas, puedo hacer la conversión y pasarlo al calendario universal aproximadamente, porque recuerden que el calendario universal tiene un sistema de conteo de meses diferente al calendario gregoriano, ¿cierto? El mes bíblico es lunar y el mes gregoriano es solar. Entonces, aproximadamente 4541 años desde la salida, desde Adán hasta el 538, habían pasado 4.541 años, por eso corresponde al quinto milenio. 1798 corresponde a 5.801, por eso está en el rango del sexto milenio, y 1844 serían 5.847 años, que corresponden al sexto milenio. Ahora, miremos a ver, como sabemos que el año 6000 es lo que se espera que Cristo venga, se espera que en el año 6000 venga, es lo que algunos hemos creído y que algunos enseñan, pero teniendo en cuenta cómo es la cronología bíblica, tendríamos que revisar eso. El año 6000 no significa necesariamente que Él tenga que venir cuando se cumpla el año 6000, ¿ya? Porque si pensamos así, entonces en el año 6000, si de acuerdo a esta cronología, se cumplió en el año 1997 del calendario gregoriano, ¿cierto? Y estaríamos nosotros en el 2016, en el año 6019, pero si lo hacemos la conversión desde la caída de Adán, o sea, le quitamos 34 años, estaríamos en el año 5985, y estaríamos a ¿cuántos años del 6000? Estaríamos a 15 años del 6000. Entonces nosotros podríamos decir, si estamos a 15 años del 6000, le sumamos 15 y me da 2031. ¿Ya? Entonces 2031, según este calendario universal, tal como se ha manejado, o como lo hemos manejado aquí, coincidiría con el año 2031. 2031 sería el año que cumpliría los 6000. Pero entonces va a esperar Jesús para que llegue el 2031 para venir, ¿cierto? Es la pregunta.
Vamos a revisar el calendario hebreo para que entendamos lo siguiente. Les decía que el calendario gregoriano fue una imposición que se le hizo al mundo porque en el tiempo de la Iglesia Católica fue un poder que reinó y dominó sobre muchas naciones, y por eso su calendario gregoriano fue introducido al mundo entero. Pero eso no significa que el calendario de Dios haya cambiado. Tenemos que utilizar una herramienta para poder saber en qué fecha estamos, y la herramienta más cercana son los calendarios hebreos, que han procurado mantener la forma de contar los días de acuerdo a la Biblia. Entonces, en el calendario rabínico, nosotros estaríamos parados hoy sábado 13, correspondería al mes quinto, que se llama Ab, es el mes quinto, y correspondería al día noveno de ese mes. Ahí estamos parados. Hoy 13 de agosto gregoriano es el 9 del mes de Ab, y en el año, según este calendario rabínico, 5776. Es lo que ellos dicen que es la fecha que estamos viviendo, 5776. Y estaríamos parados en el mes quinto. Recuerden que el calendario el último mes es el mes de Edul, y empezaría el mes de Tisri con un nuevo año. Pero este es el rabínico. El rabínico es el calendario que manejan los rabinos tradicionales, ¿no? Los hebreos están divididos en varias sectas. Hay una secta que es la rabínica, pero hay otra secta que es la caraíta. La caraíta, recordemos que tiene una diferencia de tiempo en el conteo de los años, y es que los caraítas tienen una diferencia de 210 años de tiempo que nace de la esclavitud en Egipto. Los rabinos cuentan 210 años de esclavitud, pero los caraítas no cuentan solo 210 años, sino que cuentan lo que dice la Biblia, que son 430. Entonces hay una diferencia de 210 años. Perdón, los rabinos cuentan 220, que fue el tiempo de esclavitud, pero los caraítas dicen, no fueron 220 el tiempo que estuvimos en Egipto, estuvimos 430 años. Lo que pasa es que 210 años fueron de libertad, no de esclavitud, que fue el tiempo cuando José estuvo vivo. Pero hay que contarlo todo para poder saber qué tiempo está transcurriendo desde la creación. Y entonces ellos le suman a ese tiempo los 210 años de diferencia y los lleva a 5.986 nuestros días. O sea que nosotros estaríamos parados, de acuerdo al calendario caraíta, en este tiempo, 5.986, que corresponde casi a los 6.000 años, 14 años menos de los 6.000. De acuerdo a lo que hemos estudiado, entonces podemos comprender las citas de Espíritu de Profecía que dicen lo siguiente, miren. En el desierto de la tentación, estamos parados en el año, ¿en qué año estamos cronológicamente en el desierto de la tentación? 5.000. Sí, pero llevémoslo al gregoriano para que nos ubiquemos con el calendario actual. ¿Recuerdan la profecía de las 70 semanas? ¿Cuándo iba a aparecer el Mesías? El Mesías iba a aparecer en el año. En el bautismo, cuando Juan el Bautista lo bautizó, era el año 27 después de Cristo. Entonces, pero habían pasado 4.000 años, ¿no? Habían pasado, sí, en el calendario universal ya estábamos en 3 años después, era el 4034,
estábamos en el 4031, cuando Cristo aparece como bautizado en el Jordán. Entonces miren lo que dice ella. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. ¿Ya? Y aquí podríamos decir que más o menos Cristo al reemplazar a Adán estaba inclusive repitiendo los tiempos. Aquí venció en lugar del pecador. 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar, o sea que fue desterrado, separado de la presencia de Dios. 4000 años después. Entonces nosotros, si cogemos literalmente la expresión de la hermana White, tendríamos que coger el año 27 como el cumplimiento de los 4000 años. Porque esta cita lo dice, ¿no? 4000 años después. Y si yo quiero hacer un cómputo de cuándo se van a cumplir los 6000 años, pues ya me daría otra fecha diferente al 2031. Porque no estoy tomando el 31, donde Cristo murió, sino que estoy tomando cuando fue tentado. Miremos otra cita. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado el Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo. Aquí en esta cita me está diciendo que los 4000 años se cumplieron en la cruz. Y acá me está diciendo que se cumplieron en la tentación en el desierto. ¿Cuál de las dos citas es real o se está contradiciendo? ¿O es que no está inspirada? ¿Ya? Que es lo que algunos argumentan para decir, no, ella no es profeta de Dios porque mire estas contradicciones. ¿Se está contradiciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ella ni sabe lo que está haciendo. El Espíritu Santo la está utilizando. ¿Y cómo la utiliza el Espíritu Santo? Le está diciendo la manera como se cuenta el tiempo cronológico en la Biblia, ¿cierto? Que es por milenios. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esas fechas son incluyentes, como usted explicaba. Empieza desde uno hacia allá y en ese periodo se incluye esos periodos. No quiere decir de que estén fuera del contexto. No importa que sea en el año 27, en el año 31, durante ese periodo, porque está incluido dentro de esos mismos 4000 años. Exactamente. O sea que aquí no hay contradicción. Aquí lo que está diciendo es confirmando que los dos eventos, tanto la tentación en el desierto como su sacrificio en la cruz, pertenecieron al milenio 4000. Se dieron en ese milenio. ¿Ya? Por milenios, miremos los acontecimientos. Mire, la tentación en el desierto correspondería entonces a qué año. Vamos a mirar en qué año. Correspondería al año 4031. O si usted quiere hacer la conversión pasándolo a la fecha en que Adán pecó o fue desterrado, entonces correspondería al 3997. Esta es el límite entre los dos milenios, ¿cierto? Entre el tercero y el cuarto milenio. Perdón, entre el cuarto milenio y el quinto. Entonces correspondería al cuarto milenio. Y la fecha de la muerte de Cristo en la cruz, 4034, que si hace la conversión equivale a 4000, correspondería también al cuarto milenio. O sea que no hay ninguna contradicción y no hay ninguna equivocación respecto a lo que ya dice de los 4000 años. Los 6000 años. La constante desobediencia del hombre por 6000 años ha dado como fruto la enfermedad y la muerte y el dolor. Y a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, las tentaciones de Satanás para complacer el apetito serán más fuertes y difíciles de vencer. Aquí en esta cita, ella está diciendo que el hombre lleva 6000 años en el pecado, ¿ya? 6000 años sufriendo las consecuencias del pecado.
Esta cita la escribió en 1890 y pico, y ya para ella habían pasado 6000 años. Pero en otra cita posterior, mire lo que dice: la gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida desde hace cerca de 6000 años. Aquí no me dice que han pasado los 6000 años, sino que está cerca o aproximadamente, está por terminar. Y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Estas dos citas también aparentemente se estuvieran contradiciendo, porque en una dice que por 6000 años como si ya estuvieran cumplidos, y aquí dice que todavía no se han cumplido, sino que están cerca de cumplirse. Pero entonces sucede lo mismo que sucede con los 4000 años, ¿cierto? ¿Cuándo comenzó el milenio 6000? ¿En qué año? En el año 997 se cumplieron los 5000 años y empezó el milenio 5000. Este milenio empezó en el año 997. Todo lo que suceda de aquí en adelante o lo que haya sucedido corresponde a qué milenio? Al sexto milenio, o sea, a este 6000. Y entonces así podemos entender lo siguiente, miren. Cuando ella dice, por ejemplo, al dar el Evangelio al mundo tenemos la posibilidad de apresurar la venida de Dios. ¿En qué milenio está hablando esto? Sexto milenio. Ella está hablando ya después de 1844, cuando empieza a recibir el don de profecía. Y entonces ella dice, podemos apresurar la venida del día de Dios. Si la Iglesia de Cristo hubiera llevado a cabo la obra señalada tal como el Señor lo mandó, todo el mundo ya hubiera sido amonestado y el Señor Jesús hubiera venido a la tierra en poder y gloria. Usted está hablando que en su época Jesús había podido venir ya. Y había podido venir según la profecía en el sexto día, ¿cierto? Antes del séptimo. Porque Él es el que va a marcar, la venida de Cristo marca el inicio del séptimo día, del día de reposo milenial. ¿Ya? Otra cita: si los adventistas después del gran chasco del 1844 se hubieran aferrado a su fe y se hubieran ido en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos, la obra se habría terminado, y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. O sea que los chasqueados de 1844, finalmente, si hubieran hecho realmente la voluntad de Dios, habían visto la venida de Cristo. Y todo eso encaja en la profecía del sexto milenio, porque todo eso corresponde, después de 997, corresponde al sexto milenio. 1888, ¿cierto? Dice, V.K. Jones y Waggoner recuerdan el Congreso de Minneapolis, la justificación por la fe, que fue rechazado por la Conferencia General. Dice, V.K. Jones y Waggoner tuvieron su contrapartida en Josué y Caleb. Josué y Caleb fueron los dos espías que se mantuvieron fieles. Como los hijos de Israel apedrearon los espías con piedras literales, ustedes apedrearon a esos hermanos con piedras de sarcasmo y ridículo. Se burlaban de ellos, ¿no? Vi que ustedes voluntariamente rechazaban lo que sabían ser la verdad, apenas porque ella era demasiado humillante para vuestra dignidad. Vi algunos de ustedes en vuestras tiendas, recuerden que eso eran campamentos y llevaban carpas, en vuestras tiendas, remedando y haciendo toda suerte de morisquetas de esos dos hermanos, o sea, burlándose de ellos, ¿no? Imitándolos. Vi también que si hubiésemos aceptado el mensaje de ellos, habríamos estado en el reino después de 2 años de aquella fecha. O sea que Cristo hubiera venido. Si esto fue en 1888, hubiera venido en 1890. Sí. Tenemos que retornar al desierto y permanecer 40 años. ¿Ya? Esos 40 años no son literales, se está tomando es la experiencia del pueblo de Israel de manera analógica.
Y hubiera podido venir entonces en 1890 y estaría dentro del sexto milenio. El día y la hora nadie lo sabe. Sus seguidores han de estar en la posición de aquellos que escuchan las órdenes de su capitán. Aquí hay algo importante para analizar y lo vamos a hacer más profundamente en horas de la tarde. Y es que el movimiento milerita tuvo varias fechas, ¿no? Antes de llegar a 1844. Y en cada fecha pues se chasqueaban. Y en cada fecha pues habían burlas y habían imprecaciones y había muchos que tiraban la toalla. 1843 fue la primera fecha. Luego fue en 1844 pero en primavera. Luego fue en 1844, pero antes de llegar a esa fecha, en 1844 de octubre, hicieron unas investigaciones y tuvieron que ir al calendario caraíta, porque estaban los dos calendarios, el rabínico y el caraíta. Y entonces el rabínico iba a celebrar el día de expiación, pues ellos dijeron, tiene que ser en el día de expiación porque es purificación. Cristo va a venir a purificar la tierra. Entonces tiene que ser en el 10º día del 7º mes. Entonces, el calendario rabínico iba a celebrar el 23 de septiembre, el día de expiación. Pero según los teólogos de la época del movimiento milerita, dijeron que los caraítas la iban a celebrar el 22 de octubre y que la fecha tenía que ser esa, la del 22 de octubre. Hay una polémica y una controversia muy grande respecto a si realmente los caraítas iban a celebrar el 22 de octubre el día de expiación ese año, porque la historia, y algunos confirman la historia, que ellos celebraron el mismo día del calendario rabínico de esa fecha. Y entonces dicen que como ese movimiento tomó esa fecha, que no correspondía a la fecha del día de expiación. Realmente, miren, el día y la hora nadie lo sabe. Las fechas exactas es difícil de verdaderamente tener el tiempo exacto de los movimientos en el cielo. Porque recuerden que nosotros tenemos un calendario que no es el hebreo y los hebreos tratan de mantener el calendario, pero debido a su condición de estar esparcidos por el planeta, pues tampoco es que tengan con exactitud, ¿cierto? Ellos tratan de mantener su tradición y celebran las fiestas, pero no podríamos decir que esa fiesta exacta que se está celebrando en la tierra también es la que se está celebrando en el cielo. Por eso el día y la hora nadie lo sabe. Tenemos la luna que nos puede dar un margen de exactitud, tenemos las estaciones, pero no podemos decir exactamente este día. Ya, por ejemplo, este año va a ser para el calendario rabínico, el día de expiación va a caer el 11, al anochecer del 11 de octubre. Ya, se va a celebrar del 11, recuerden que son de 6 a 6, ¿no? El 11 de octubre a la tarde comienza el día de expiación y termina el 12 de octubre a las 6 de la tarde. Ese va a ser el día que ellos van a celebrar como día de expiación. Si nosotros estuviéramos esperando la venida de Cristo y dijéramos, tiene que venir un día de expiación, ¿cierto? Y dijéramos, este año es la venida de Cristo por los estudios que hemos hecho y tiene que ser en un día de expiación, ¿qué base podríamos utilizar? Pues utilizaríamos lo del calendario rabínico, pero eso me daría a mí día exacto. ¿Estoy yo seguro de que ellos están celebrando el día exacto del día de expiación del cielo? No hay seguridad, no hay exactitud. El día y la hora nadie lo sabe. ¿Sí me comprenden? Hay confusión en el conteo de los tiempos. Porque si los seres humanos, el universo entero, tiene calendarios diferentes y el único que puede conservar el verdadero calendario son los hebreos, y ellos también disienten unos de otros, entonces no hay exactitud. El día y la hora nadie lo sabe. Nosotros debemos de estar preparados, ¿cierto? Todo el tiempo.
Sus seguidores han de estar en la posición de aquellos que escuchan las órdenes de su capitán, han de vigilar, esperar, orar y trabajar mientras se acerca el tiempo para la venida del Señor. El tiempo lo podemos saber, ¿cierto? Ahora, a finales de este mes, empieza el otoño y sabemos que llegan la época del juicio, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que ese es un tiempo, pero no sabemos exactamente cuándo va a decretar el cielo, se acabó el tiempo de gracia, que va a ser un 10 del mes de Tirri. ¿Cuándo es el 10 del mes de Tirri? Aproximadamente lo que diga el calendario hebreo. ¿Pero será eso exacto? Lo exacto es lo que marque el cielo, el reloj que el Señor dejó para que marcáramos los tiempos. Él solamente lo sabe. Por eso dice, pero nadie podrá predecir justamente cuándo vendrá ese tiempo. Pues del día y la hora nadie sabe. No podéis decir que Él vendrá de aquí a 1 año, o 2 años, o 5 años. Ni tampoco debéis postergar su venida declarando que no ocurrirá antes de 10 o 20 años. 2031, ¿cuánto falta? 15 años. Si yo digo que Jesús viene en el 2031 y leo esta cita, ¿cómo puedo yo conjeturar de que sí, Él viene en el 2031? Si aquí es muy claro, me dice que de aquí a 1 año nadie puede decir que vendrá ni dentro de 15 ni dentro de 20. No hemos de saber el tiempo definido ni del derramamiento del Espíritu Santo ni de la venida de Cristo.